El fin de la séptima plaga, la liberación. Ayer hablamos de las primeras 6 plagas y el capítulo 16 dice en el verso 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, cuando hablamos de la séptima plaga, estamos hablando de que se van a dar estas señales. ¿Cuáles son? En el verso 18, relámpagos, voces, truenos, un terremoto sin comparación, que vamos a ver un poquito más adelante. Y dice el texto que es lo más grande en cuanto a eventos que vamos a tener. Este es el relato de la séptima plaga que prepara ya lo que es el entorno de la segunda venida de Cristo a la tierra. El relato, cómo Dios va a liberar a su pueblo, que está siendo perseguido en todo el mundo, que ya se impuso, como hemos visto en temas anteriores, la marca de la bestia, y estamos en el pleno tiempo de angustia y ya en el decreto de muerte. El Señor está haciendo su obra, todo el cielo está conmovido, el juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de la liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Así que ese grupo que está siendo execrado por todo el mundo, por toda la humanidad, ahora viene el Señor a darle liberación. Invocan, el pueblo de Dios invoca la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. En la hora de supremo apuro. Esa hora de supremo apuro es cuando ya el pueblo de Dios no solo está siendo perseguido, sino que se dio el decreto de muerte. O sea, ya es para exterminarlos de la tierra lo que el enemigo quiere. Entonces, en ese momento es cuando el Señor va a intervenir para liberar a su pueblo. Todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Fíjense de qué manera la sierva de Dios está ubicando que ese grupo que va a estar vivo, que va a estar pasando por tribulación cual nunca fue desde que el hombre existe sobre la tierra, los identifica, son los 144,000. Porque ese número es simbólico en la palabra 12 por 12,000. O sea, es un número simbólico. El número 7, el número 12 son números simbólicos en la palabra de Dios y hablan de plenitud. Así que está hablando de todos los justos vivos que van a estar pasando por el tiempo de angustia cual nunca fue desde que el hombre existe sobre el planeta. Es el momento en que se van a dar algunas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. ¿Cuáles manifestaciones vamos a ver en ese momento cuando el Señor vaya ya a intervenir? El sol va a salir a medianoche. La luna se detiene. Estoy presentando un resumen de cómo lo ilustra el conflicto de los siglos. El sol sale a medianoche, la luna se detiene, cesaron de fluir las corrientes de las aguas, aparecen negras y densas nubes que se entrechocan unas con otras. Cuando las personas vean que a medianoche sale el sol, que se detiene la luna con las consecuencias que se produce sobre la tierra, una detención de la luna, o sea, estamos hablando de las mareas, de cómo van a desbordarse los mares, los océanos, el desbordo que eso provocará cuando se detenga la luna. Todo eso va a ser consecuencias de ese momento. Aparecen negras
y densas nubes que se van a entrechocar unas con otras. La gente va a poder ver literalmente esas nubes negras entrechocándose. Y entonces había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Entre esas nubes negras, entonces, se ve un espacio de gloria, que viene, una luz que se desprende entre esas nubes negras. Las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. Esas montañas que empiezan a removerse desde su fundamento, empiezan a arrojar piedras. El mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Así que están saliendo piedras de las montañas y van a salir piedras desde el mar hacia la tierra, describe la inspiración profética. Y se anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. No estamos diciendo que Dios va a decirle a su iglesia antes del tiempo de angustia, el día y la hora. Estamos hablando de que ya después que se terminó la gracia, ya no hay a quién predicar, todo el mundo se decidió, ya se dio el decreto de muerte. Es el último momento cuando el pueblo de Dios está siendo afligido como nunca antes, que para Dios darle ánimo a su pueblo, entonces le enuncia el día y la hora de su venida. Se escucha como la voz de un trueno. Para los impíos no pueden entender lo que se dice, pero los hijos de Dios, dice la sierva de Dios, todo esto es cita directa del don de profecía, que los hijos de Dios escuchan cada palabra y entienden. Y cuando termina esa voz de decir el día y la hora en que Cristo ha de venir, prorrumpen en alabanza, en gloria y en honra al Dios Todopoderoso. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase, los santos decían, gloria, aleluya. Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquellos, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Esas nubes negras, ese rayo de luz de la gloria de Dios, esa voz que se va a escuchar para alertar al pueblo de Dios de la fecha ya en que el Hijo del Hombre llega. Entonces el sol, la luna, las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Así lo describe Primeros Escritos, página 41. Cómo se van a conmover el sol, la luna y las estrellas. Esas señales que Jesús dijo que iba a haber en el sol, luna y estrella ya se dieron en el siglo XVIII, pero se van a dar una vez más. Vamos a ver otra vez, pero de una forma mucho más contundente, como nunca ha pasado en la historia del mundo. Se van a conmover estos astros. Un cambio repentino en escena se da. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto, densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terrible presentimiento contemplan el símbolo de la alianza divina, el arco iris, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Vienen a atacarnos, pero cuando ven esa gloria de Dios protegiéndonos, entonces se detienen. Y ahora dicen, wow, pero quisiéramos estar bajo esa protección divina también nosotros. Pero están del otro lado. Ya es tarde. Repasemos
algunos de los cataclismos que van a suceder durante este momento. El Señor le dice a su pueblo en Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que este texto nos ayuda a entender que Dios va a proteger a su pueblo, que Dios va a cuidar a sus hijos, que el Señor viene para hacer juicio por la maldad de los hombres sobre la tierra. Es lo que estamos viendo ya en este momento de la liberación que Dios va a realizar. Una de esas señales grandes es ese gran terremoto que habrá, como se describe. Lo dice el conflicto de los siglos de esta manera: sígnese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. Aquí está el texto de la séptima plaga, que es justamente ese terremoto. Fíjense que el texto dice un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Nos hemos imaginado grandes terremotos en la escala de Richter, terremotos de 7.5 como hubo uno hace poco en México y en diferentes partes que han traído vidas humanas. El de aquí de Haití fue uno de los más grandes, más de 300,000 muertes hubo aquí en Haití con ese terremoto en el 2010. Pero imagínense ustedes un terremoto que va a abrir la tierra, que va a tragarse montañas completas, que va a destruir las grandes sombras, las grandes obras que los seres humanos han loado y por la cual se han sentido orgullosos. Un terremoto que va a cambiar la estructura misma del planeta Tierra. Es un terremoto que va a remover todo lo que existe sobre el planeta. Así lo describe la palabra de Dios. Ese gran terremoto va a ser en ese momento. Toda la tierra se alborota, se hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Desaparecen islas habitadas. No deshabitadas, dice la sierva de Dios, habitadas. Bueno, nosotros vivimos en una isla entre República Dominicana y Haití, compartimos una isla. Pero sabremos que si en ese momento se hunde esta isla, entonces ya nosotros estamos sellados para salvación. No hay por qué tener temor de lo que vaya a suceder. Pero el Señor está diciendo que en ocasión de su venida, entonces va a suceder un terremoto de esta magnitud. Y lo dice Apocalipsis 16:20, hablando acerca de la séptima plaga, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. O sea, como lo describe la Biblia, lo amplifica el don de profecía, señalando que islas enteras van a desaparecer. Así lo describe la palabra de Dios. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Puertos marítimos son tragados. Dice Apocalipsis 16:21, hablando acerca de la séptima plaga. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, el granizo que va a caer no son pequeñas gotas de agua convertida en hielo. El granizo que va a caer, dice el texto, en la séptima plaga, es del peso de un talento. ¿Cuánto es un talento? Un talento son 34 gramos. Un talento son 85 libras. El término que más conocemos allá son las libras. Así que 85 libras cayendo cada piedra. Imagínense eso. Así lo describe la palabra de Dios.
la inspiración profética. Pedrisco grande, cada piedra, como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba a abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. El verso 21 describe claramente esa plaga, cómo va a ser ese granizo. Imagínense, grandes piedras cayendo desde el cielo y sembrando destrucción en todo el mundo. Hay parámetros en la palabra de Dios, en ocasión de cómo Dios liberó a Josué. En una de las batallas fue con granizo que Dios mandó piedra y dice que más mató las piedras que cayeron del cielo que lo que mató la espada de Josué. El libro de Job también habla acerca de que Dios tiene reservados los ejércitos de los granizos, esas grandes piedras de hielo para el tiempo del fin. Así lo dice Job. Y entonces se da la resurrección especial. Después de esos grandes eventos, se da la resurrección especial. Recuerdan, Cristo está ya muy cerca de llegar. No hay mucho tiempo entre lo que estamos viendo en este momento y ya la aparición visible del Hijo de Dios. ¿Qué es la resurrección especial? Nos referimos a una resurrección que no es la resurrección general de los muertos que han sido fieles al Señor, sino de un grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. O sea, cuando habla de esta resurrección, no dice todos van a ser resucitados, dice muchos de los que duermen, muchos de los muertos van a ser despertados, no todos. ¿Quiénes son esos que van a ser despertados? Hay unos que van a ser despertados para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. Cuando uno mire este texto con detenimiento, debe darse cuenta que no está hablando de la primera resurrección ni de la segunda resurrección, porque en la primera solo los justos, en la segunda solo los injustos, pero aquí está hablando de que unos para vida eterna, otros para vergüenza. O sea que se levanta un grupo combinado de personas en esta resurrección. ¿Quiénes son ese grupo? Vamos a seguir mirando Mateo 26:62, lo que Jesús le contestó a Caifás. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús tenía que responder para no violar la ley, porque ante una situación como esta, la ley decía que había que dar respuesta al sumo sacerdote. Así que Cristo le responde. ¿Y qué le responde Jesús? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A Caifás le dijo esto. Pero Caifás fue un enemigo de Cristo. Caifás fue quien manejó la muerte de Cristo y quien pagó a los soldados para que dijeran que él no resucitó. A un Dios dándole una señal poderosa cuando los soldados dan el testimonio de la resurrección de Cristo. Él le pagó posterior a esto, le pagó para que dijeran que no, que fueron los discípulos que se lo robaron. Ese Caifás se perdió definitivamente. Pero Jesús está diciendo proféticamente, tú vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. A él no le corresponde levantarse en la primera resurrección, pero va a levantarse para ver cuando Cristo venga. Entonces, en la resurrección especial, se va a levantar un grupo de personas que tuvieron que ver con la muerte de Cristo. Un grupo de personas como Caifás, que estuvieron envueltos en la muerte de Cristo. Y también Apocalipsis 1:7 dice que hay otro grupo de personas. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, los que le traspasaron, esos soldados que se mofaron de Cristo, que se burlaron de él, esos van a ser levantados para ver que a ese contra el que ellos se burlaron, que azotaron y que humillaron vilmente, era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, en la resurrección especial también participa otro grupo. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley.
No estamos hablando de la primera resurrección todavía. Es que esas personas que fueron perseguidos por predicar y que murieron por predicar el mensaje del tercer ángel, esto nos da a entender claramente que sí habrá mártires en ese tiempo. Recuerden, mientras hay gracia, fueron perseguidos y murieron. Esas personas, después que se termina la gracia, ya no hay más mártires, pero mientras hay gracia y se predicó el mensaje de los tres ángeles, muere un grupo de personas. Entonces, esas personas que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, entonces son levantados de sus tumbas para ver cuando Cristo venga, esa pequeña nube a la distancia hasta que llegó Cristo a buscar a su pueblo. Así que el conflicto de los siglos lo describe de esta manera. Los que le traspasaron, los que se mofaron y rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. Así que en la resurrección especial participan esos diferentes grupos, los que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, los enemigos más acérrimos de la verdad de Cristo a través de los siglos, esos grandes emperadores que mataron miles y miles de cristianos, van a ser levantados para ver a Cristo venir en gloria. Y van a morir una vez más, pero todavía no es la paga del pecado. Por eso, después del mensaje de los tres ángeles, el verso 13 dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañarán. ¿Por qué son bienaventurados? Porque van a ser levantados en la resurrección especial. Se refiere sin duda, comenta la inspiración profética, al período de los mensajes de los tres ángeles, dentro del cual se halla el tiempo de la persecución, que desatarán la bestia y su imagen, cuando se imponga ese aislamiento social y la sentencia de muerte. En ese momento, cuando se dé el decreto de muerte, es cuando se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 14:13. O sea, van a ser bienaventurados los que mueran en el Señor predicando el mensaje triangelical. Los que mueran en este tiempo descansarán por un momento hasta que pase la indignación. Escóndete, pueblo mío, por un momento. Y luego tendrán el privilegio de participar de la resurrección especial, la que precederá a la resurrección general de los justos. Un comentario de Ellen G. White en el Comentario Bíblico Adventista, página 847 del tomo 7. Por encima del ruido aterrador de los truenos se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden esas palabras pronunciadas, pero los falsos maestros comprenden perfectamente lo que dicen esas palabras. Otras voces que hablan de la condenación, pero que solo la escuchan esos que nos están persiguiendo. Y en la última descripción, dice, por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama exactamente el día y la hora. Cuando se hace esa proclamación, los hijos de Dios que van a escucharla, sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, a los santos, a los que están persiguiendo, no los pueden mirar, porque sus rostros brillan. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Imagínense que cada uno de los hijos de Dios, como dice la cita que acabamos de ver, pueda estar reflejando en ese momento la gloria de Dios. Y entonces aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene para liberar a su pueblo.
Y los hijos de Dios van a decir, "He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación." Y así entraremos en una relación eterna con nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios.